Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien esté presente en este programa, que sea Él quien lo conduzca, que ponga las palabras en mi boca para que Él sea quien toque cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo, para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de la obediencia, porque la obediencia hace de que el ser humano pueda llegar a la salvación. La palabra de Dios fue dada no solamente para conocerla, sino para vivirla. Por eso en el proceso que nos pide el Señor es el conocimiento, aceptación y práctica. Conocimiento de la palabra de Dios porque tenemos que saber qué quiere Dios de cada uno de nosotros y cómo quiere que vivamos su palabra. Aceptación, porque si yo no acepto la palabra de Dios, yo no la llevo a la práctica. Tengo que conocer y aceptar y saber que esa es la verdad de Dios. Y la práctica es vivirla, es poner en práctica todos los días de nuestra vida. Porque cuando nosotros le conocemos a Dios, realmente es porque le buscamos de corazón. Él nos llamó a todos. No hay una persona en toda la tierra que no sea del agrado de Dios y que Dios no quiera que se convierta. Pero no todos están dispuestos a hacer lo que Dios quiere. Entonces, por eso dice Jesús, ¿verdad? Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Porque resulta que muchas personas o quieren un Dios ayudante, o quieren un Dios solucionador de problemas, o quieren un Dios para cuando ellos quieren. Sin embargo, cuando aprendemos la palabra de Dios, entendemos que el Señor nos llama para servirle. Y servirle es todos los días de nuestra vida, estar a disposición de Dios para poder hacer lo que Él nos pide trabajando por su reino. Porque es aquí donde nosotros tenemos que conocer a Dios en esta dimensión. Es aquí donde nosotros tenemos que trabajar por nuestra salvación. Y es imposible lograr eso si es que no damos de nuestro tiempo para Dios. Lamentablemente, muchas personas le buscan a Dios en la desesperación, en el problema, en la preocupación. Pero el querer de Dios es que nosotros le busquemos porque sí, porque sabemos que necesitamos de Él. Entender que cuando nos acercamos a Dios tenemos que tener humildad para poder hacer y poner en práctica lo que Él nos pide. Hoy quería compartir con ustedes la historia de Noé, que aparece allá en el capítulo 6 del libro del Génesis. ¿Y por qué? Porque en realidad Noé fue el único, dice, que era
que hacía lo que Dios le pedía, que era obediente a la palabra de Dios. Noé era el único que le escuchaba a Dios. Cuando todo el mundo estaba descarriado, cuando todo el mundo hacía lo que quería. Y sin embargo, su obediencia llevó a que construya el arca donde sube él, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de los 3 hijos. Es decir, la obediencia de Noé significó la salvación de toda esa familia. Y eso tenemos que tomar conciencia, porque a veces nosotros queremos actuar de acuerdo a nuestros criterios, queremos tomar la palabra de Dios de acuerdo a nuestras ideas, muchas veces hasta contaminadas por las ideas que nos propone el mundo, y terminamos haciendo las cosas mal, porque eso nos aparta de Dios. Entonces, por eso Jesús decía en el Evangelio, en el capítulo 6 de Lucas, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Y eso es un grave problema, porque la obediencia implica una actitud de sumisión a lo que Dios nos pide. Y resulta que el ser humano quiere vivir la vida, como dice la música, a su manera. Y después se encuentra con las consecuencias negativas en la vida. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, conocer las escrituras y saber cómo Dios quiere el bien para todos nosotros. Y cuando nosotros practicamos el bien, cuando nosotros ponemos en práctica lo que Él nos dice, nuestro resultado es bueno. En el capítulo 6 del libro del Génesis, en el versículo 5 dice: Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Se arrepintió pues de haber creado al hombre y muy a su pesar dijo: exterminaré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta los animales, los reptiles y las aves del cielo, pues me pesa haberlos creado. Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de Dios. ¿Y por qué Noé se ganó el cariño de Dios? Porque él escuchaba a Dios. Escuchar a Dios implica tener un tiempo de oración. Si nos vamos a los evangelios, vamos a encontrar que Jesús todos los días cuando se levantaba, lo primero que hacía era ponerse en oración para saber qué Dios quería. Y entender que ese tiempo de oración no es solamente pedidos a Dios, sino abrir nuestra vida, nuestros corazones, hablar con Dios y leer su palabra, porque el Señor nos habla a través de su palabra, y saber qué quiere Dios de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que buscar ese tiempo de paz. Noé era así. Y fíjense, era el único, dice, o sea, toda la familia de Noé también estaba descarriada, porque muchas veces nos preocupamos, y nuestra familia, nuestros hijos, ¿por qué andan por aquí y por allá? Bueno, por uno, dice el Señor. Por eso tenemos que tomar conciencia que quizás ese uno seamos nosotros, y que tenemos que acudir a Dios para obedecer a Dios, para hacer las cosas con Dios, y mantenernos en esa fidelidad a Dios. Todos nuestros pensamientos, desde los más profundos pensamientos, tienen que agradar a Dios. Y a veces en nuestra cabeza nomás estamos pensando un montón de cosas negativas sin decir ni una palabra. O estamos hasta agrediendo a alguien con nuestros pensamientos, pero no decimos ni una palabra. Y acuérdense que los pecados pueden ser de pensamientos, palabras, obras y omisión. Volviendo a Noé, ¿qué pasó? Él era el único que obedecía a Dios, que hacía las cosas con Dios, y eso le valió la salvación de él y de su familia para que no sean tragadas por las aguas del diluvio. Volvemos enseguida con más.
tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de la obediencia y estábamos leyendo el capítulo 6 del libro del Génesis, que está ya al principio de la Biblia, donde aparece Noé, un hombre que escuchaba a Dios, que, como dice la palabra de Dios, andaba con Dios, es decir, no se separaba de Dios, ¿verdad? Seguía el camino trazado por Dios. Y eso le valió llegar a salvarse él y toda su familia. Y bien dice la palabra de Dios que él era el único. Ahora, ¿qué le pide Dios? Dios le pide que haga un arca. Y le da el tamaño del arca. Para que tengan idea, el arca tenía aproximadamente una cancha de fútbol y medio de tamaño. Y tenía que tener 3 pisos. Y nos muestra cómo cuando Dios le da esas medidas, Noé no se asusta, sino que él hace porque él sabía que todo lo que Dios pide es por algo. Y hizo de acuerdo a lo mejor que podía. Esa es la obediencia. Construyó el arca que, fíjense, a veces en los libros de cuentos aparece el arca de Noé como un barquito, ¿verdad? Y no, esto era como la forma de un cajón que tenía 3 pisos, porque tenía que entrar Noé con toda su familia y unos animales, todos los animales, seres vivientes, ¿verdad? Por pareja. Bueno, no tenía piloto, no tenía tampoco timón, pero lo interesante es que cuando Noé construyó el arca y lo hizo por obediencia, no sabía que estaba construyendo la salvación de su familia. Y cuando el Señor nos pide que salgamos del pecado, cuando el Señor nos pide que tengamos una vida de pureza, cuando el Señor nos pide que nos acerquemos a Él y que estemos unidos a Dios, a veces no nos damos cuenta que estamos construyendo el arca de nuestra vida para que podamos entrar en la salvación y que ese buen ejemplo que vos estás dando de vivir de acuerdo al querer de Dios es el ejemplo que también sirve de salvación a tu entorno más cercano, a tu familia. Y si ellos quieren, lo van a tomar. Pero el Señor espera que nosotros hagamos. Ahí está la obediencia. Fíjense que si nos vamos al libro del Génesis capítulo 2, encontramos de que Dios esperaba que el ser humano le obedezca. Y le dice, esto pueden y esto no pueden, Adán y Eva. Y sin embargo, no obedecieron. Y ahí entran todos los males en la vida de la persona. Por eso nosotros tenemos que acudir a esa obediencia, a hacer ese pacto con Dios, esa alianza con Dios, donde nosotros estemos siempre con Él, guiados por Él. Cuando Noé se sube al arca con su familia, obedeciendo a Dios, y fíjense que dice que Dios selló el arca, es decir, el arca era imperfecta como las cosas que hacemos los humanos, pero esa obediencia le valió para que Dios selle el arca, para que el agua no pueda entrar ahí. Y entran y comienza a llover por 40 días y 40 noches. Ellos no sabían cuándo iba a acabar. Simplemente sabían que estaban resguardados por Dios. Y eso tenemos que saber nosotros. A veces el ser humano se desespera por ciertas situaciones, por ciertas conductas de los hijos, del marido, de la esposa. Se desespera porque no puede cambiar ciertas realidades. Pero nosotros tenemos que aprender que esa obediencia a Dios
nos va a llevar a estar protegidos por Dios. Y creemos o no creemos, porque a veces no se cree. Y acá nos habla de obediencia en todas las áreas de la vida, porque nosotros tenemos muchas aristas en nuestra vida. Tenemos relacionamientos con la familia, tenemos relacionamientos en el trabajo, tenemos relacionamientos con los amigos, una vida social, etcétera, etcétera, y una vida religiosa. Y no es solamente en la vida religiosa, es en todo lo que el Señor nos pide. Y tenemos que estar dispuestos a obedecer en todo. Y resulta que cuando salimos al mundo, nos encontramos con ese mundo que se olvidó de Dios y que vive de acuerdo a su criterio. Y ahí también tenemos que estar obedeciendo a Dios, aunque estemos haciendo lo contrario a lo que todo el mundo haga. Porque ahí estamos construyendo esa arca en la cual vamos a entrar para estar protegidos por Dios. Qué importante es entender que Dios nos llama para estar con Él, porque nos quiere bendecir. Pero para eso tenemos que entrar dentro de la fidelidad, y hoy fidelidad está ligada a la obediencia. Por eso el primer mandamiento dice amor a Dios por sobre todas las cosas. Tenemos que amar a Dios. ¿Y será que nuestro amor a Dios es tan grande como para vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús? Para salir de todo lo que el mundo nos propone y salir del pecado y salir de todo lo que está mal, para obedecer en todo a Dios. Porque les decía, es en todas las áreas de la vida que el Señor nos pide obediencia. Y tenemos que cuidar hasta nuestro interior. Y en un principio, obviamente que para la persona implica un esfuerzo. ¿Por qué? Porque el que está acostumbrado a vivir de acuerdo al criterio del mundo y de repente se acerca a Dios, va a tener que esforzarse por vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero a medida que nos esforzamos, vamos conociendo más a Cristo y vamos amando más a Cristo. Y después ya no es un esfuerzo, sino es una alegría, porque sabemos que estamos en su presencia. Y estar en la presencia de Dios en todo tiempo trae paz en nuestros corazones. Una de las cosas que el ser humano muchas veces no se da cuenta, ¿verdad?, es que no puede vivir en paz. Y no puede vivir en paz, ¿por qué? Porque deja a Dios de lado. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos a Dios de todo corazón y le obedecemos, vemos los resultados de esa obediencia y siempre son buenos. En toda la Biblia encontramos personas que han obedecido a Dios y cuáles fueron sus resultados, y fueron buenos. Muchas veces pasaron por dificultades porque el mundo es como que agrede y el mundo quiere llevarte hacia su forma de ser. Pero la palabra de Dios nos pide una conducta, y siempre que hagamos lo que el Señor nos pide, vamos a tener resultados buenos. La Virgen María, maestra de la obediencia, cuando aparece el ángel y le dice que va a ser la madre del Hijo de Dios, ella dice, ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? Ella pregunta y le responde el ángel. Y entonces, ¿cuál es su respuesta? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No dudó que lo que venía de Dios era bueno. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar en nuestra vida y saber que todo lo que Dios nos pide siempre va a traer bienes en nuestra vida. Nos pide salir del pecado, nos pide apartarnos de los males, nos pide no formar parte de todo aquello que el mundo propone con sus ideologías, con sus criterios, que finalmente van a terminar contaminando nuestra mente. Nos pide que conozcamos la palabra de Dios,
que la escudriñemos, que la estudiemos para que la vivamos. Y todo eso es bueno para nuestra vida. Ahora, en la Biblia nos habla de siembra y cosecha. Y del momento que hay una siembra, hay un proceso para llegar a la cosecha. Y el Señor quiere que nosotros pasemos por ese proceso de purificación que nos da la palabra de Dios, donde vamos siendo cada día mejores personas porque estamos siendo transformados por Dios a través de su palabra. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de las preocupaciones. Y muchas veces el ser humano piensa que está seguro porque tiene poder económico y sin embargo poner el corazón y la seguridad en las riquezas ahoga la palabra de Dios. Por eso tenemos que saber que nuestra confianza tiene que estar en Dios. No buscar soluciones mundanas, sino buscar esa presencia de Dios. Y quería leerles una partecita de las cartas de San Pablo a los filipenses, donde dice: alégrense en el Señor en todo tiempo. Les repito, alégrense, y sea tal la perfección de su vida que toda la gente lo pueda notar. El Señor está cerca, no se inquieten por nada. En cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica, junto a la acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios. Entonces, la paz de Dios, que es mucho mayor de lo que se puede imaginar, les guardará su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto está en el capítulo 4 de Filipenses, desde el versículo 4 en adelante. Nos dice que tenemos que ser alegres y tener conciencia de que aún cuando estemos atravesando un problema, y un problema grave, un problema fuerte, el que está con nosotros es Dios. Entonces tomar conciencia de que no estamos solos. Y eso, el saber que Dios está con nosotros, tiene que traer alegría a nuestro corazón. Y nos dice que sea tal la perfección de su vida que todos lo puedan notar. Entonces nos llama a una conversión de vida, vivir de acuerdo a la versión de Dios. Mucha gente piensa que con solo rezar está cerca de Dios, pero el Señor nos pide una vida pura. Nos pide que luchemos para no caer en el pecado, que salgamos de los pecados. Y hay 4 formas de pecar: pensamientos, palabras, obras y omisiones. Y se puede pecar con el pensamiento, dice Jesús. Ya con las miradas se puede estar pecando. Se puede pecar con palabras, cuando nuestras palabras destruyen y no construyen. Por eso Jesús nos dice también en el Evangelio que por tus palabras serás declarado justo, o por tus palabras vendrá tu condenación. Tenemos que fijarnos en nuestras obras, a ver si nuestra conducta en general es del agrado de Dios. Si todo lo que hacemos en nuestro día a día le podemos entregar a Dios. Y tenemos que ver si nos estamos omitiendo lo que el Señor nos pide que hagamos. ¿Por qué hablo de esto? Porque dice que sea tal la perfección de su vida que todos los puedan notar. Y acá nos habla de que nosotros seamos ese evangelio viviente, así como muchas veces cantamos en la iglesia, en la misa. Nos habla de evangelizar con nuestro ejemplo, con nuestro comportamiento. Y eso ya nos enseñaba San Francisco de Asís, cuando a través de él, ¿verdad?, aprendimos de que no hacía falta hablar para evangelizar,
sino que es nuestro comportamiento el que demuestra la presencia de Cristo en la vida de la persona, en cada uno de nuestros corazones. Y después nos dice algo hermoso. El Señor está cerca, no se inquieten por nada. Jesús está mucho más cerca de lo que te puedas imaginar. Jesús está en tu corazón cuando vos le buscás, cuando vos le pedís, cuando vos le abrís las puertas de tu vida. Él quiere entrar a vivir en nuestra vida. Él quiere estar con nosotros siempre, pero nosotros tenemos que querer. Y Él está mucho más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Decía San Juan Pablo II que el ser humano tiene un cerrojo por dentro en su corazón y que Él, cada ser humano, es el que abre las puertas de sus corazones para que Jesús entre a habitar ahí. Entonces queremos estar siempre con Jesús, porque algo que ocurre muchas veces cuando la persona está pasando por situaciones difíciles es buscarle a Dios, pero para que solucione el problema y no para servirle a Dios. Por eso tenemos que analizar nuestra vida. La palabra de Dios nos llama a enfocarnos en nosotros mismos para ver cómo estamos obrando. Y nos dice que no nos inquietemos por nada, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor es el que tiene la solución para todo. El Señor es el que nos acompaña, el que nos guía y por sobre todas las cosas, el que nos ama. Por eso dice, en cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica junto a la acción de gracias para presentar sus peticiones. Busquemos la presencia de Dios, busquemos la oración. La oración es hablar con Dios. Y Jesús nos dice en el capítulo 7 de Mateo, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. Tenemos que pedirle al Señor, tenemos que acudir a Él con la seguridad, con la certeza de que Él nos escucha siempre y que no nos va a fallar. El grave problema no es Dios, somos nosotros, que muchas veces no confiamos en Él, decaemos en la fe. Por eso nos dice que busquemos en cualquier situación. Acá hay algo muy interesante. No es solo en el problema, es también aprender a dar gracias a Dios. Y a veces eso falta en la vida de la persona porque no es quizás agradecido o agradecida. Pero son tantas las bendiciones que el Señor derrama todos los días sobre nosotros que tenemos que aprender a tomar conciencia de esas bendiciones y a dar gracias a Dios todos los días de nuestra vida. En esa oración tiene que haber alabanza, tiene que haber salmo, aunque sea una partecita, el Señor es mi pastor, nada me falta. Tiene que haber palabra de Dios, tenemos que leer el Evangelio. La propia iglesia nos da la palabra de Dios todos los días y tenemos que leer porque ahí estamos alimentando nuestro espíritu. Después, ahí viene el pedido súplica, lo que necesitamos. Y automáticamente dar gracias nuevamente al Señor, porque si le estamos pidiendo y confiamos en Dios, sabemos que Él nos va a responder. Y que siempre lo que Dios nos da va a ser lo mejor para nosotros. Cuando nosotros acudimos a Dios, obtenemos la paz, porque Jesús nos transfiere su paz. Por eso dice en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, la paz que yo les doy no es la paz que da el mundo, que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Entonces el entrar en oración y el hacer las cosas con Dios, eso sí te va a dar paz. Y entonces dice, entonces la paz de Dios, que es mucho mayor de lo que se puede imaginar, les guardará su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús, porque muchas veces los pensamientos traicionan. Entonces, si acudís a Dios y tenés la seguridad de que Dios te va a responder, que estás con Jesús, porque Jesús no falla, no permitas que tu pensamiento
te traicione y te lleve para atrás. Al contrario, es poner nuestra confianza en Dios, tener la certeza y la seguridad de que Él no nos falla y saber de que siempre, siempre Él va a estar con nosotros. El Señor nos pide pureza, el Señor nos pide estado de gracia y no dejarnos llevar por esa corriente de mundo que termina apartando a la persona de Dios. El Señor nos pide que nos mantengamos en la fidelidad y en el amor a Dios. Acuérdense de ese primer mandamiento, amor a Dios por sobre todas las cosas. ¿Será que amamos tanto a Dios como Él nos pide? Porque Él nos ama de verdad. Y Él está siempre pendiente y atento a todo lo que nosotros necesitamos. ¿Será que nosotros también estamos atentos y pendientes a lo que Dios nos pide? Porque todo lo que Dios nos pide es para un bien mayor en nuestras vidas. Es para que nosotros nos apartemos de esos males que obviamente trae el pecado y posteriormente trae consecuencias negativas en la vida. Entonces tenemos que estar, como Jesús nos decía, siempre atentos y orando para no caer en la tentación. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñan Yarañé. Estábamos hablando, ¿verdad?, de las preocupaciones y cómo tenemos que pedir siempre esa presencia de Dios. Pedir el no apartarnos nunca de Dios, cuidar nuestro estado de gracia. Si nos damos cuenta que caemos nuevamente en el pecado y nos vamos nuevamente a la confesión, esforzándonos por no volver a caer, pero manteniendo ese estado de gracia. Porque a veces el ser humano deja pasar y el mal tiene fuerza de mal y cada vez afecta más la vida de la persona. Por eso tenemos que saber que la preocupación actúa sobre nuestra mente, ¿verdad? Y resulta que esa mente se bloquea por el problema, pero eso termina apartando nuestra parte espiritual de Dios y finalmente también hace efecto en la parte física, en el cuerpo. Entonces tenemos que aprender a buscar la presencia de Dios y saber que esa tensión física siempre nos va a causar daño y el único que puede hacer bien para nosotros es Dios. Con Dios todo se puede. Entonces pidamos siempre la presencia de Dios con la certeza de que Él no nos va a fallar. Nunca, pero nunca te apartes de Dios ante cualquier situación que estés viviendo, porque sin fe es imposible vivir y es imposible agradar a Dios. Tenemos que hacer nuestra parte y dejar en manos de Dios aquello que escapa a nuestras manos, aquello que nos supera. Y entender que tenemos que dar gracias a Dios todos los días por todas las bendiciones que recibimos de Él. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, por la salud, por la familia. Gracias por todas las bendiciones que recibimos de ti todos los días. Tú dijiste, Señor, vengan a mí todos aquellos que están cargados y agobiados y yo los aliviaré. Y acudimos a ti con todo lo que hay en cada uno de nuestros corazones con la certeza de que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que tú lo puedes todo y que tenemos que aferrarnos con fidelidad a ti, a tu palabra y a todo lo que viene de ti, que es bueno. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por darnos la oportunidad de una vida nueva contigo. Que tengamos el valor de poner en práctica tu palabra y de vivir siempre de acuerdo a tus mandamientos, a tus normas y a tus leyes. Padre Santo, bendícenos. Bendice, mi Dios, a nuestras familias para que todos te conozcan. Bendice, mi Dios, a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Y llénanos de esa paz que viene de ti. Y a donde nos vayamos, que actuemos siempre como verdaderos hijos tuyos, sabiendo que tú habitas en cada uno de nuestros corazones. Gloria al Padre, gloria al Hijo,
Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.